Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Saludos, martes 26 de septiembre, nuestro invitado Luis Augusto Romero, que está aquí, secretario general de Avanzada Progresista. También tenemos invitado unas cuantas moscas. Usted dirá, bueno, pero que ustedes sermuntistas, qué marginales son estos. Bueno, es que así estamos en Caracas, se ha ido la luz con motivo de los huracanes y los coletazos, y entonces la basura y el desastre que vivimos, pues entonces todo está lleno de moscas. Qué horrible, ¿verdad? Ya forma parte del paisaje. Es más, ya les hicimos contrato a cada una para que no se paren en las narices, sino vuelen y no fastidien mucho. Son parte, ya no del decorado, sino de nuestra existencia. En serio, hay una epidemia de moscas. Bueno, gracias por la invitación. ¿Por qué? Explícame las moscas. Vamos a comenzar tú que me le metes al análisis. Mosca con eso. Luego, Augusto, hoy vi a Liliana y a Vicente Bello dar una rueda de prensa porque hay una angustia, porque el CNE no dice nada sobre los cambios. Después de la primaria, bueno, hay que ajustar. Como no tenemos la tarjeta de la BUC, cada cual iba con su tarjeta. Ahí ve la mosca, cuidado. Y entonces ahora el CNE no quiere decir nada, pareciera los chismes no se van a permitir para enredar la cosa todavía más. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, sí, es una situación preocupante porque el tema de la sustitución de los candidatos es un elemento fundamental para el proceso de votación, para la claridad en el ejercicio del sufragio, para que el elector sepa por quién va a votar. Y a estas alturas el CNE todavía no ha activado a través de su página web el mecanismo para sustituir las candidaturas. Como todos ustedes saben, la oposición democrática fue a un proceso de primaria, algunos salieron favorecidos con el voto, otros no, y es menester entonces sustituir a aquellos que no resultaron favorecidos por aquellos que sí lograron su mayoría. Y eso tenemos, digamos, los partidos de la unidad tenemos toda la voluntad política de hacerlo, pero eso es un mecanismo que hay que hacer, o digamos un dispositivo, una medida que hay que tomar, una medida administrativa, que se supone debemos hacerla a través de la página web del CNE, y hasta esta fecha, Kiko, eso no ha sido posible porque no está activado el link. Pero al gobierno no le conviene hacer eso. Por supuesto. Enreda. Claro, y como hay un clima complejo en la oposición, hay gente que todavía insiste en no votar. Bueno, es una excusa para no hacerlo. Por supuesto, todo lo que genere confusión en el electorado, todo lo que vaya dirigido a multiplicar la abstención, todo lo que vaya dirigido incluso a fomentar la frustración, la tristeza, eso que llaman los psicólogos sociales desesperanza aprendida, esas son las herramientas que el gobierno va a implementar de aquí al proceso electoral, porque sabe que perdió la calle, porque sabe que no tiene mayoría, tiene el sol a su espalda, este es un gobierno que se quedó sin calle y sin pueblo, y está apostando es a eso, a los conflictos internos de la oposición, que ya afortunadamente fueron solucionados en todo el país, y ahora utiliza esas triquiñuelas del CNE como el tema de las sustituciones, que no solamente son las sustituciones, Kiko, resulta que nos eliminaron a 17.000 electores que no pueden ejercer su derecho al voto. ¿Y eso por qué? Bueno, eso hay que someterlo, digamos, a los mecanismos de reclamo correspondientes, pero además han eliminado algunos centros de votación. Habría que ser ingenuo para no prepararse para este tipo de medidas, pero en todo caso nos corresponde como unidad reclamarlas con firmeza, porque el ejercicio al voto es la piedra fundamental de la democracia, y es a través de votos que vamos a salir de este gobierno, y el próximo 15 de octubre esperamos que todos los venezolanos de buena voluntad vayan a votar. ¿Qué pasa si el gobierno no solo hace esto, sino que además inhabilita a los que Alfredo Díaz, a Guanipa, a Olivares, y crea más y más y más problemas? Bueno, la unidad tiene que tener la suficiente profundidad para sustituir esos candidatos. Aquí lo que está en juego es un modo de vida, es nuestra vida cotidiana como demócratas, vivir en libertad. Yo creo que el gobierno no va a llegar al extremo de inhabilitar candidatos, mucho más en cuanto que ya fueron legitimados en un proceso de primaria. Pero de un gobierno malandro como este, Kiko, se puede esperar cualquier cosa. Hay que estar preparados para eso y para dar los combates donde haya que darlos, en función, como ya te dije, de la defensa del sufragio, que para nosotros en Avanzada Progresista y afortunadamente para la mayoría de la unidad es la piedra angular a través de la cual vamos a desarrollar una política que nos permita salir de esta pesadilla histórica en la cual se ha convertido el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora fíjate, declara Florido que el diálogo no se va a dar con el gobierno hasta que no haya las condiciones. Pero, según yo tengo entendido, lo que están discutiendo ahorita son las condiciones. Es decir, quién representa a cada quien, cuál va a ser la agenda, está como en los preámbulos. Ahora, ese escenario hubiera sido muy bueno para denunciar todas esas cosas de las que estamos hablando. Pero la oposición sigue rindiéndole culto al radicalismo y trata de que el tema diálogo no entre en la elección porque hay una gente que el diálogo le produce piquiña y le da ganas de asesinar y morder y no sé. El diálogo
es una herramienta más de la política. A este gobierno hay que batirlo en todos los tableros, a través del voto, a través de la presión pacífica en las calles, a través de la denuncia internacional y, por supuesto, a través de la presión de las naciones que acompañan a Venezuela en esta lucha por la democracia, en el ejercicio, o mejor dicho, en lo que está planteado en el tema de las negociaciones, los acuerdos y el diálogo. Como tú dices, ese diálogo, ese escenario internacional es propicio para denunciar precisamente todas estas tropelías que viene cometiendo el CNE. Ahora, hasta que la oposición no resuelva ese drama interno, o mejor dicho, una parte de la oposición, porque esto hay que llamarlo por nombre y apellido, hasta que el G4, los partidos que conforman el G4, del cual nosotros no formamos parte, no resuelvan este complejo, este drama interno, de ir al diálogo con vergüenza, hasta que no saquemos el freno de mano en el proceso de negociación y comprendamos que a la gente hay que hablarle con la verdad y reivindicar el diálogo, las negociaciones y los acuerdos como un escenario donde también podemos derrotar al gobierno, iremos de fracaso en fracaso. La estrategia del diálogo ha dado resultados. Más de 48 países acompañan a Venezuela en esta lucha, no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente y han convenido que el camino que debemos transitar es el camino electoral. Ahora, lastimosamente, como ya hemos visto, hay una serie de contradicciones a lo interno del G4 de la unidad y de los partidos que la componen, que a veces dicen que van al diálogo y a veces dicen que no. Dicen que se retiran, pero aparecen en los escenarios de negociaciones. No somos nosotros en Avanzada Progresista precisamente los que asumimos el problema del diálogo con complejo. Por el contrario, lo reivindicamos y lo hemos dicho públicamente. Ay, ¿por qué Avanzada Progresista se la calma? ¿Por qué acepta que unos negocien por ellos? ¿Por qué no dice, vamos a consultarlo, que toda la MUD discuta? Porque después resulta que la MUD nadie la quiere, todo el mundo le echa dedo, y los verdaderos culpables de que la MUD no comunique ni diga, ni cobran, ni dicen nada. Ya va, espérate, que una mosca me está diciendo que tenemos que ir para el corte. Ya regresamos. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Saludos a Carla Angola y a Carlos Acosta por el canal 81 de Comcast, nos transmiten allá en Miami en el programa Aló, buenas noches. Nosotros estamos ¿dónde? En Caracas, Venezuela. la ciudad de las moscas. La ciudad de las moscas, porque usted dirá, bueno, pero qué cosa es esta, por Dios, no, es que cuando hablamos de que el país está mal, está mal. El deterioro es a todo nivel. Sí, ya. Es más, creo que hay ahorita una manifestación de moscas en Miraflores pidiendo que le reconozcan su... Algo huele mal en Miraflores. Algo que lo atrae. Qué horror, qué horror. Mira, sigamos. ¿Por qué Avanzada Progresista, que ha sido acusada de todo y que ha tenido la interés de decir, marcar sus puntos de vista distintos, se cala este G4, estas reuniones donde no los invitan ni les informan? Este modo de actuar que tú estás diciendo que no es sincero, ¿por qué se la calan ustedes? No se trata de que uno se la cale o no se la cale, nosotros lo hemos dicho públicamente y sin complejo, nosotros estamos a favor del diálogo, la negociación y el acuerdo. Todos los procesos de transición que se han dado en la última parte de los últimos 25 años indican que no hay salida, no hay transición posible, sino es a través de un quiebre, una ruptura o de una negociación. En este caso hemos transitado el camino de la violencia estéril. Hemos visto que la agenda del radicalismo no nos ha llevado sino a mayores frustraciones y por eso nosotros reivindicamos el diálogo. El diálogo no significa claudicar, el diálogo significa negociar en una mesa lo que tú estás defendiendo en las calles también. Es otro escenario de lucha, eso es parte esencial de la política. ¿Con quién más va uno a dialogar si no es con su adversario y eventualmente con su enemigo? Grandes bloques de naciones que se han confrontado en la guerra, en la violencia, han terminado en una mesa de negociación y muchas confrontaciones bélicas se han evitado precisamente a través de un proceso de negociación. América Latina está preñada de ejemplos en donde el diálogo ha servido como un camino hacia lograr consensos y acuerdos para la paz. De manera que, lejos de calarnos eso, nosotros lo denunciamos públicamente y sin complejo. Allá los partidos que vean engatillados, que como te dije, Kiko, van como con el freno de mano metido. En Venezuela ocurre una paradoja, que nosotros que queremos ir al diálogo no nos convocan, y aquellos que dicen que no van, que no están nunca, están allí en todos los escenarios de negociación. Esa es la realidad. Ahora, esto me lleva a plantearme un problema, yo lo he venido planteando aquí. Fíjate, la unidad
en todos los procesos donde se ha dado en el mundo, donde hay alianza, se da para fortalecer a los miembros. Son aliados, se respetan, se quieren. La unidad es un principio que lleva el gobierno. Aquí en Venezuela la unidad es como una excusa. Hay gente que permanentemente la vulnera. En el más reciente proceso de primaria vimos fisuras importantes, denuncias, modos de actuar que uno, caramba, no entiende. Partidos que quieren hegemonizar la oposición y hacen alianzas para fregar a los otros. ¿Qué le pasa a la unidad? Que es una clave, que ahorita lo que tenemos que entender es que derrotar a Maduro en este proceso de gobernadores es fundamentalísimo, de ello depende casi todo. Y hay gente que anda en otra jugada. ¿Por qué esa mala comprensión de que todos somos aliados? ¿Por qué esos ataques unos contra otros? Dime, ¿qué explicación puede ser? Bueno, a diferencia del gobierno, en donde prevalece lo que llaman el pensamiento único y donde no se tolera la disidencia, la unidad es plural y está llena de contradicciones. Es normal. En el juego de la política, en todas las coaliciones de partidos, siempre hay forcejeos, codazos para ver qué partido tiene la preeminencia. Eso es normal. Lo que no es normal es esa conducta suicida, ese canibalismo interno de la unidad, cuando nuestro propósito debe ser único, que es salir de este gobierno. Ahora, ¿cómo superas eso? Con debate interno, con claridad en las reglas de juego. La unidad gastó 2 meses, 60 días en discutir. Cuando digo la unidad, el G9, que después derivó en G7. Yo no sé por qué cuál G va ahorita. Pero en todo caso... El punto G. Bueno, esa es otra cosa, eso amerita otro programa. Actualmente la unidad... ¿Sabes dónde está el punto G? No, bueno, no. Este es horario infantil, Kiko, por favor, no me pongas en ese tejido. Mosca con eso. Cuidado con la mosca. Bueno, sigue, pues, porque tú digas que... No, vale, así no podemos. Bueno, decía yo que normal es que existan contradicciones, pero ¿cómo se resuelven las contradicciones en una coalición política? Dando el debate interno y respetando las reglas de juego. No puede haber una instancia para discutir algunas cosas y otra para otras. No puede haber partidos de primera y partidos de segunda. Por eso nosotros desde Avanzada Progresista comprendemos que debemos marchar unidos hacia el 15 de octubre, pero inevitablemente, probablemente posterior al 15, la unidad tiene que dar un debate interno para reconfigurarse. La pluralidad de la opción democrática del país va mucho más allá de un cuadrilátero. Es mucho más amplia, mucho más densa y mucho más profunda que el G4. Y eso tenemos que entenderlo como partidos políticos y, ojo, lo digo en primera persona de plural. Tenemos que comprenderlo así y hay que reconfigurar la unidad. Esta mesa de la unidad democrática cumplió una etapa, sirvió para unas cosas, para otras no tanto. Una estrategia que no puede ser evaluada está condenada al fracaso y la unidad tiene que reconfigurarse a partir del 15 de octubre. Ajá. Fíjate, siguiendo las redes y haciendo los balances debidos, o sea, uno se da cuenta que la abstención que tenía en las redes su trinchera ha ido reduciéndose. Mucha gente ha entendido que está en riesgo el juego internacional, la solidaridad internacional y todo lo que tiene que ver con la política en esta elección de gobernadores, que es fundamental, que no hay contradicción entre ella, la calle, el diálogo, que eso forma parte de la actuación política. Sin embargo, todavía quedan algunos destellos, focos, así como las moscas estas, que insisten yo lo llamo el autosuicidio, ¿sabes que el suicidio es redundante? Sí. Porque es que, bajo el argumento de que como me van a fregar, entonces yo mismo me friego, ¿no? Pero esa extensión pequeña, que estamos ubicando en el 5%, de la fuerza tradicional de la oposición, que se deprime, que cree que concha, es verdad que la mesa no explica, pero que hay que entender que ganar el gobierno es importante, pudiera ser determinante en Yaracuy, Cogede, Amazonas, Aragua, Carabobo, en muchos estados. Así es. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué más hay que decirle a la gente para que comprenda que estamos luchando todos y que unas veces se va para la calle y otras veces se va a votar? Hasta que se congele el infierno, hasta que se nos seque la lengua, seguir martillando el discurso, que la abstención favorece al gobierno. Que cualquiera que deje de ir a votar prácticamente es un voto doble a favor del gobierno. Le está haciendo el servicio a Nicolás Maduro. Debemos desplazar a esos 22 ineptos que tiene el gobierno, esos 20 ineptos que tiene el gobierno en las gobernaciones. Es la oportunidad para dar una demostración contundente de que somos mayoría, de que podemos ganarle los espacios al gobierno, así como lo hicimos en diciembre del 2015 en la Asamblea Nacional, a través de una derrota contundente en el proceso del 15 de octubre, donde además tendríamos una ventaja adicional, como diría un marxista, una plusvalía, Kiko. Demostraríamos el fraude constituyente. ¿Dónde están los 8 millones de votos? Si se moviliza toda la gente que vota en contra del gobierno, que somos la gran mayoría del país, ¿dónde quedarían? ¿Cómo se justificarían esos 8 millones de votos fraudulentos del 30 de julio?
Es una oportunidad para desenmascarar al gobierno, para ir rebanando al gobierno y preparar las condiciones para que el año que viene, en el año 2018, cuando están contempladas las elecciones presidenciales, de acuerdo a lo que establece la Constitución, podemos darle definitivamente el salvoconducto para que este gobierno se vaya. La despedida. El año que viene estoy muerto porque no me alcanza la plata, porque el país no sirve, la inseguridad, las moscas, todo este terror. El año que viene es mucho tiempo, tenemos que sacarlo ya, mañana. Que ese camino del inmediatismo, ese camino del aventurerismo es el que nos ha traído tantas desgracias, Kiko. Cada vez que la oposición agarra por el atajo o toma la trocha de la aventura, sufrimos una gran derrota. Así ocurrió con la salida del 2014, así ocurrió recientemente con la hora cero y el Maduro vete ya, y el ya falta poco de hace apenas unos meses, que costó muchas vidas. A este gobierno hay que irlo rebanando, y una forma de acercarse a la gran salida definitiva de Nicolás Maduro y de los factores y de la mafia que lo acompaña del poder es dándole o propinándole una derrota contundente el próximo 15 de octubre. En esa dirección va a trabajar Avanzada Progresista. Nosotros tenemos en este momento 23 candidatos. Todos los candidatos de la unidad son los candidatos de Avanzada Progresista, nuestros equipos, nuestros dirigentes, nuestros cuadros, nuestra maquinaria humildemente va a estar al servicio del triunfo unitario. Pero bueno, Kiko, nosotros ejercemos política con base en convicciones y cuando tenemos que decir algo públicamente que no pueda darse a lo interno de la unidad, al debate, nosotros lo denunciamos y asumimos el costo político que eso implica. Espérate, que creo que tienes una mosca ahí en la cara. Espérate. Cuidado. ¡Ay! Seguimos aquí con los Augusto. Bueno, te agradezco, por favor, me voy a ir aquí estropeadito. No, pero es que hay mucha mosca. No fue a propósito. Esas moscas no serán un dispositivo cibernético del gobierno porque te tiene infiltrado, Kiko, porque para donde vas te persigue un mosquero. Oye, ¿no viste que a Morín le dieron unos golpes en un video que hay por ahí? ¿A quién? A Morín, el de Sur la Conducta, ¿no viste que le dieron? Sí, estuve viendo. Bueno. Y entonces, no, me pegaron. Y él empujó a una muchacha. La verdad es que uno no reivindica la violencia en ninguno de sus aspectos, pero ellos a veces le suben el nivel a la provocación y eso en un país como este, polarizado, donde la gente está de toque, pues te pone en situaciones inevitables. Ajá. ¿Qué escenario estás viendo tú para el día de las elecciones de gobernadores? ¿Cuántas gobernaciones ves a favor de la oposición y cuáles crees que puede ganar el gobierno? ¿Cómo ves eso? Yo creo que la oposición tiene la oportunidad de ganar en todos los estados, pero eso va a depender básicamente, ojo, no estoy haciendo demagogia, eso va a depender básicamente de los niveles de participación. En la medida de cómo se comporte la abstención, o en este caso, su correlato positivo, la participación, la intención de voto, en esa medida tendremos mayores triunfos. Como te dije en el primer negro, por eso el gobierno hace tanto énfasis en agudizar, atizar las contradicciones internas de la oposición y en favorecer la desesperanza, la frustración, incluso el miedo y la paralización, para que usted no salga de su casa. Esa es la política del gobierno, eso es un juego cantado. Como dicen en el dominó, mano ganada no se tranca, la oposición tiene los votos, lo que tenemos es que salir a ejercer el derecho consagrado en la Constitución, que es el derecho al sufragio. Ese es el escenario que más teme el gobierno, una votación masiva. Y por eso nosotros hemos dicho que la rabia se transforme en un huracán de votos. Derrótalo. Así es. El señor Centey, que es miembro de Avanzada Progresista, hace ayer un artículo en el Bueno, su pertenencia al partido está siendo ahorita revistada recién en el Tribunal Disciplinario. ¿Por qué? Problemas de conducta, pero esos son los... Centey es mala conducta. El 28. Mira, Centey en un artículo que ha sido muy comentado porque se atreve, porque hace unos análisis que son dignos de discutir, habla de H al cuadrado. Él dice que después de las elecciones de gobernadores... De la doble H. Viene ya la batalla presidencial porque casi ya estamos en el 2018. Entonces las municipales van a estar muy cargadas de eso. Y él ve dos alianzas. Una alianza de los socialdemócratas, donde ve a Henry Falcón y a Henry Ramos juntos, uno de vicepresidente y otro de presidente, o viceversa, y la alianza de la centro-derecha, que es BP y PJ, que tendrán a Julio Borges de candidato. ¿Cómo ves tú eso? ¿Coincides en ese análisis? Bueno, yo creo que ¿cómo te digo? Las discusiones sobre consideraciones ideológicas de lo que fueron las grandes ideologías, digamos, no recogen verdaderamente lo que es el amplio espectro de la unidad en este momento. Si bien es cierto que en la unidad convive todo el abanico, cuando digo la unidad, la mesa de la unidad democrática, convive todo el abanico de las tendencias políticas que hay en la oposición venezolana,
No es menos cierto que hay algunos partidos que tienen mayor relevancia que otros, y eso tiene que ver con el número de votos que obtuvieron en los últimos procesos electorales. Eso es normal. Hay partidos más grandes, partidos más pequeños. Nosotros, por ejemplo, Kiko, somos un partido en un proceso de crecimiento interesante. Repetimos, ganamos las primarias en Lara, crecimos en el oriente del país, acompañamos a Andrés Velázquez, Ismael García, lo hicimos con pluralidad y sin complejo. Ahora, cualquier correlación de fuerzas que se instrumente, que se articule a lo interno de la unidad es perfectamente legítima. Perfectamente legítima. Nosotros hemos dicho que somos un partido de centro con una arraigada vocación de servicio público, y estaremos en disposición de discutir los escenarios que haya que discutir de cara al próximo proceso electoral después del 15 de octubre, que, salvo que se atraviesen las municipales, Dios mediante, pero digamos, la cita fundamental, el gran combate serán las elecciones presidenciales del año que viene. A todos los escenarios de discusión vamos a asistir y trabajaremos en función del interés nacional. Los escenarios planteados por Centey son absolutamente válidos y posibles y probables. Henry Ramos Alud tiene un liderazgo muy importante en la unidad, como lo tiene Leopoldo López, como lo tiene Enrique Capriles, como lo tiene Julio Borges y como lo tiene Henry Falcón, que ha dejado de ser una referencia de la zona centro-occidental del país para convertirse en una opción nacional que lo recoge en todas las encuestas y que nadie puede negar. En todo caso, nosotros vamos a dar esa discusión con amplitud. El escenario Centey es un escenario polémico, interesante, y al cual debemos explorar sin complejos. Pero en la elección primaria que pasó, BP y PJ se aliaron. A PJ no le fue mal, pero a Voluntad Popular sí, no logró sino Feola Cruz, que es candidato por consenso, y Barinas. Superlano, pero lo demás perdió las opciones. Porque pareciera que PJ, que es el partido, porque Leopoldo era de PJ, es el partido original y se le consume el mismo público. En el otro cuadro, si bien vemos que ahí salió muy bien, lleva la mayoría de las candidaturas, y Henry Falcón logró sobrevivir al Henry Falsón y a todas las campañas que lo ponían como traidor, y más bien apareció como un liderazgo sólido. Sobre todo porque la gente en las primarias, según dice Chugo, que viene, por cierto, mañana, la gente votó contra quienes dirigieron la calle porque no explicaron y además no hubo victoria. Y entonces las primarias fueron un escenario también de evaluación. Ahora, las presidenciales, que ya se visualizan, pasan por los acuerdos de diálogo, porque haya revisión, porque haya asistencia internacional, porque haya garantía. Sin embargo, el diálogo, como estamos viendo, sigue. Hay gente que todavía le habla al auditorio, todavía le dice a la gente que quiere oír esas cosas, aún sabiendo que es mentira y que en el comportamiento de las reuniones desdice de todas esas cosas que públicamente se declara, bueno, lo hace para que no lo acusen de traidor y de vendido, a pesar de que esos planteamientos radicales hoy están en minoría. Pero es verdad que hay derechas e izquierdas, es verdad que hay unos que son oligarcas y hay unos son más populares o izquierdosos. Esa división que plantea Centey en el fondo existe, grupos más conservadores, grupos más radicales y unos más moderados. Estamos padeciendo de esa división. Pero es que estamos, no me quiere. Ella es una radical. Bueno, Kiko, fíjate, como te dije hace unos minutos atrás, la oposición es plural. Allí conviven corrientes de pensamiento plurales, pues, de diferentes... Pero hay derecha e izquierda. Por supuesto. ¿Quién puede negar que Acción Democrática es un partido socialdemócrata con sus bases ideológicas muy sólidas, pues? Primero Justicia es un partido que pudiéramos ubicarlo en el espectro de centro-derecha, es un partido también con un fuerte arraigo social, pero que también que atiende o que responde o que sus electores responden a otras características diferentes, por ejemplo, a los votantes adecos. Y está Avanzada Progresista, que es un partido que viene abriéndose paso en ese espectro y que está creciendo muchísimo, sobre todo en el chavismo disidente y en sectores independientes que buscan un liderazgo nuevo, un liderazgo con oxígeno, un liderazgo que le hable con unos códigos diferentes al país. Esos códigos diferentes, Kiko, no son otra cosa que hablarle a la gente con la verdad. Lo que le ocurrió a algunos partidos que pagaron un costo político en votos en estas primarias tiene que ver con que no le hablaron claro al país y vendieron una política que estaba condenada desde un principio al fracaso, que fue ese radicalismo en las calles que no iba a conducir a nada y que permanentemente le ofrecían a la ciudadanía que faltaban horas, que faltaba poco tiempo, que habría que hacer un esfuerzo adicional y que en la autopista del Este o haciéndonos matar en las calles íbamos a lograr que el presidente Maduro renunciara a la presidencia o que hubiese una variable militar, una ruptura en el bloque militar o una ruptura en el bloque de poder que sustenta el gobierno. Bueno, todas esas políticas fracasaron, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, aunque legítima y espuria,
furia, ahí está. Y aquellos que mantuvimos el discurso de la verdad diciendo que el desideratum de este país se iba a resolver por la vía electoral, en definitiva la gente puede estar en desacuerdo con uno, pero dice, bueno, la gente de Avanzada Progresista siempre dice la verdad. Pueden estar en contra o a favor de Henry Falcón y en contra de los dirigentes de Avanzada, pero nosotros decimos la verdad y con eso nos ha ido, Kiko, muy bien. O sea, que el que dice la verdad no se equivoca. No tiene, hay verdades de verdades. Porque aquí esto está lleno de moscas y las moscas siempre están alrededor de... ¡Chao! Kikosis es una presentación de Superautos Doral.